Shalom, shalom, Hag Hanukkah Sameach. Nos encontramos en el día 25 de Kislev, primera vela de Hanukkah del año 5780 de la creación del mundo. La fiesta de Hanukkah guarda una perspectiva histórica en el hecho de que representa un hecho histórico que aconteció en un momento determinado. Y como nos relatan los libros de historia y también está escrito en el Talmud, hubo una revuelta, una lucha en contra del opresor griego, quien intentaba imponer un sistema cultural y religioso al pueblo judío en esa época y que el pueblo judío no aceptó, y por eso se rebelaron en contra de ellos. Y después de varias luchas, combates bastante heroicos, muchos de ellos, y de una fuerza que obviamente nos enseña la ayuda divina que los macabeos y los demás judíos en la época tuvieron, lograron liberar el Bet HaMikdash y obtener una cierta independencia, principalmente a nivel religioso, que es lo que más les importaba. Esto ocurrió más o menos hace 2300 años atrás, más o menos durante la época del Segundo Templo. Sin embargo, nuestros sabios nos enseñan, y así la Torá también lo expresa en muchos lugares y es parte del pensamiento profundo de Israel, que cada acontecimiento histórico simplemente es una manifestación de energías espirituales más profundas que justamente aplican o se despiertan o se manifiestan en épocas específicas del año. Esto quiere decir que hay momentos durante el año que son más propicios para que ciertas energías se muestren, se manifiesten. Y de esa perspectiva tenemos que Kislev, el mes en el que estamos, es el momento propicio para que la luz pueda vencer a la oscuridad, y la luz representada por la luz de la Torá, cuya bandera la lleva el pueblo judío, pueda vencer justamente a la oscuridad, al Hoshesh, que representan las fuerzas que quieren aplacar, que quieren quitar, que quieren desplazar la enseñanza de Israel por otras doctrinas. Entonces ese es el momento para hacerlo, y este momento obviamente no comienza con los macabeos, sino que se proyecta mucho más atrás en el tiempo. Y es así como encontramos en el Talmud, en el Masejet de Avodah Zarah, o sea, en el tratado que habla de la idolatría, en la página Het, en la carilla A, o sea, en la página 8, carilla A, encontramos lo siguiente. La Gemara dice así: Tanu Rabbanam, lefi שראה Adam הראשון, יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי, עולם חשוך ועדי וחוסר לתוהו ובוהו. Dijo Adam Rishon, por cuanto que el día está acortándose, está empequeñeciéndose, el día de luz, o sea, la cantidad de luz está siendo cada vez menor. Pobre de mí, tal vez esto por el hecho de que yo pequé, el mundo está oscureciéndose y por mi causa está volviendo al caos. Bezohi mitash nichnesa min hashamayim. Y esto es lo que se había dicho en un principio, opinó Adam Rishon, de la muerte que iba a entrar al mundo si se cometía el pecado de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que ocurrió? En Israel, esta época en la que nosotros estamos viviendo corresponde al inicio del invierno. Y en el inicio del invierno, desde Rosh Hashanah en adelante, los días comienzan a acortarse y la noche comienza a ser más larga. Entonces, Adam Rishon en el principio, cuando vio esto, estamos estudiando a nivel simple lo que la Gemara quiere decirnos, hay que entender esto también a niveles más profundos. Cuando vio que la oscuridad comenzaba a desplegarse en el mundo, a aumentar, pensó que justamente esto era un castigo por lo que él había hecho y que el mundo va a tornar al caos original antes de la creación de la luz. Como dice la Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, Hashem creó el cielo y la tierra, ve'aretz hayta tohu vabohu, y la tierra era caos. Antes de que Yehior se diga
que haya luz, y hubo luz, el mundo estaba en obscuridad. Entonces Adam Arishon pensó que el pecado que él hizo va a llevar nuevamente a esta etapa previa, a la etapa de la obscuridad, del Hoshech. ¿Y qué ocurrió? Y dijo, bueno, esto es la muerte de la que se había hablado. En ese momento, arrepentido por lo que hizo, Amad Beyashav Shmoná Yamin Betanit se sentó durante 8 días en ayuno utfila y en rezo. O sea, estuvo 8 días ayunando y rezando. Keivan Sheraat Kufat Tevet, cuando vio la llegada de lo que se va a conocer después como la Tkufat de Tevet, Berá Yom Shemarich Beolech, y vio que el día comenzaba a alargarse, a ser más largo, Amar Minagosh el Olam Hu. Dijo, esta es la costumbre del mundo. Halach Beasa Shmona Yamin Tovin, fue e hizo 8 días de fiesta. Pregunta el Ben Ish Chai sobre la cantidad de días que Adam Arishon se siente en Ta'anit y por qué precisamente 8 días. El Ben Ish Chai explica que Adam Arishon entendió que su pecado había afectado los Yesodot, las bases, los fundamentos de la creación del mundo. Por eso es que el mundo estaba transitando a la oscuridad, volviendo a lo anterior. Y esto indicaba para él que el mundo había sido afectado en sus Yesodot, había sido afectado en sus fundamentos. Los Yesodot del Olam son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y estos Yesodot, al ser afectados, fueron perturbados en su forma natural de poder manifestarse. Y la manifestación de los Yesodot para Adam Arishon, para el judaísmo en general, es doble. O sea, tiene una manifestación física, vemos el elemento agua, H2O, vemos el aire, o sea, percibimos el aire, podemos medirlo, podemos hacer otras cosas también con el fuego y también con la tierra, pero además de eso hay un meimad, una dimensión espiritual de los Yesodot. Hay una dimensión en la cual los Yesodot representan también características que incluso se expresan de una u otra forma también en el carácter de las personas. Entonces el Yesod tiene una perspectiva que es doble. Y Adam Arishon vio que estas dos perspectivas de cada uno de los Yesodot se habían perturbado, habían sido dañadas. Entonces, por cada una de ellas, él se sienta en Ta'anit un día. De allí que 4 Yesodot, cada uno de los Yesodot, doble perspectiva, doble manifestación, 8 días de Ta'anit y de Tefilá. Hay otras ideas sobre el tema justamente del número 8. El número 8 es Shmone. Shmone en hebreo son las mismas letras de la palabra Neshama, que significa alma. Y el número 8 es un número misterioso que se oculta precisamente después de una serie de números muy, muy potentes que indican precisamente la creación, precisamente la aparición del ser, como el caso de la creación del mundo en 6 días a nivel material. El séptimo Kadosh Baruj Hu descansa, sin embargo estamos esperando un 8º día. Ese 8º día aparece en la inauguración del Mishkan, que se inaugura el día 8º, Yom HaShmini, que da nombre también a una parashá, una sección de la Torá. Hay en Sukkot 7 días de Hag, que van en una perspectiva de un 8º día, que es un día de Shemini Atzeret, justamente la reunión el día 8º, etc. O sea, el número 8 representa la perspectiva de aquello que está más allá de la materia, más allá del 7, más allá del mundo creado con contenido espiritual. Existe algo que está por sobre eso, que es el número 8, que es el nivel de la Neshama, el nivel del alma, o sea, de lo espiritual. Y es por eso que Adam Arishon quiso imbuirse de ese nivel para poder hacer tshuvá y lograr que a Kadosh Baruj Hu le perdone. Sin embargo, cuando hace esto, llega a la Tkufá de Tevet. ¿A qué se refiere esto de la Tkufá de Tevet? Según la Torá, existen 4 Tkufot en el año, 4 épocas o 4 puntos en el año. 2 de ellos se llaman actualmente Nekudot HaIpuch, momentos de cambio,
y 2 de ellos se llaman Nekudot HaShivion, momentos de igualdad. ¿A qué nos referimos? Hay 2 momentos en el año en que el día es más largo y la noche más corta, o sea, el momento en que el día es más largo y la noche más corta. Hay un momento en que la noche es más larga y el día más corto, y hay 2 momentos en los cuales el día y la noche son shavé, son iguales. Los días en que son distintos son lo que normalmente se suele conocer en el mundo como el solsticio. Esto no quiere decir que las fechas coincidan desde el punto de vista de la Torá con aquellas que nos entregan los sabios modernos, pero estamos hablando más a nivel espiritual que justamente a niveles físicos exactos, ¿okay? Aunque obviamente una cosa conlleva a la otra y una cosa está a la par de la otra. Hay un Nekudat Hipuj en el verano, que es en el mes de Tamuz, en el mes hebreo de Tamuz, donde encontramos el día más largo y la noche más corta. Después de ahí ya comienza a variar, a equilibrarse. Y encontramos otra Nekudat Hipuj, otra Tekufá, otro punto de cambio en el invierno, justamente en el mes de Tevet, donde encontramos el día más corto y la noche más larga. Después de esto, siendo el día más corto y la noche más larga, comienza esto a modificarse y a avanzar, digamos, el día poco a poco y desplazando la oscuridad de la noche. Esta es la Tkufá de Tevet. Tenemos también 2 Nekudot llamadas Nekudot HaShivion, o sea, de igualdad, que el día y la noche son iguales. Una en Nisan, en el mes hebreo de Nisan, que es la Nekudat HaShivion, suelen llamar equinoccio, del verano, y otra en Tishrei, que es la que podríamos denominar Nekudat HaShivion del invierno. Fue cuando Adam HaRishon se encontró con la Tekufá de Tevet, o sea, el momento que la noche era más larga y el día más corto, que al darse cuenta que al día siguiente esto comienza a modificarse y poco a poco la luz comienza a aumentar, que entendió que esto era el Minhag del Olam. O sea que estas Tukufot son la forma en que el mundo se mantiene, en que el mundo transita, en que el mundo actúa. ¿Okay? Y como es así, se alegró e hizo 8 días, por los 8 días de Ta'anit, que ya entendemos de dónde los tomó, hizo sobre eso 8 días de Yamim Tovim, 8 días de festividades, de días de fiesta. Agrega la Gemara, o sea, esto está muy bien desde la perspectiva de Adam HaRishon en una época en que el servicio al Creador era directo porque Adam HaRishon había hablado con él, o sea, simplemente había una akara completa y total de la presencia de Hashem Yitbaraj en el Olam. No quiere decir que no pecaran contra él, pero sabían que existía. Entonces hizo estos 8 Yamim Tovim, probablemente la primera festividad que existió en el mundo, la primera fiesta que Adam HaRishon fijó en el mundo antes de cualquier otra, fueron estos 8 días en la Tkufá de Tevet, o sea, en los días que nosotros estamos ahora. En este año, 5780, Rosh Chodesh Tevet va a ser Shabbat. O sea, este Shabbat comienza el mes de Tevet, o sea, estamos en la Tkufá de Tevet. ¿Qué ocurrió? La Gemara, sin embargo, agrega otro prat, agrega otro detalle. Dice, Leshana Ajeret, al año siguiente, Asaan leelu veleelu. Al año siguiente la hicieron para unos y para otros. Yamim Tovim, días festivos. Hukabam leshem shamaim. Adam HaRishon lo fijó como una forma de agradecerle a Hashem de que el mundo no vuelve a la oscuridad, al tohu vabohu, al caos. Behem, pero ellos, Kevaum leshem avodah zarah. Sin embargo, ellos lo fijaron para la idolatría. ¿A qué se refiere? La Gemara está hablando que en esta Tkufá, la Tkufá de Tevet, precisamente cuando llega la noche a ser más larga y el día más corto, y esto cambia, hay un cambio, una mutación, en muchos lugares del mundo y en muchas culturas se ha tomado este punto como una forma de idolatría, especialmente al sol, que lo han llamado el sol invicto. Y han hecho cultos basados que giran en torno precisamente a la idea de un sol como un dios que vuelve a
a surgir después de una noche larga, la perspectiva de estos conceptos es obviamente total y absolutamente idolátrica. Entonces, siendo que Adam Rishon lo que él hizo fue a un nivel de Torah, o sea, a un nivel de Ruhaniut, para poder alabar a Kadosh Baruj Hu, hubo quien tomó este momento en el año, y también lo que Adam Rishon fijó, lo tomó para algo nefasto, contrario justamente al Creador y a su creación. Esto no ha cesado. Y también en nuestros días estos momentos suelen transformarse también en momentos de idolatría, si es que no sabemos retraernos justamente al significado más profundo que tiene el que la luz comienza nuevamente a alumbrar, pero es la luz de la Torá, es la luz de la unicidad de Dios, es la luz que está reflejada obviamente en las velas de Hanukkah. Esto es lo que nosotros vemos en la Gemara sobre este tema, en este punto. Nos cuenta la Torá que Jacob Avinu bajó a Egipto. Y en una entrega anterior sobre Hanukkah tratamos el hecho de que el bajar a Egipto fue justamente para poder planear, para poder crear los conceptos que neutralicen la fuerza que podrían tener los galuyot, o sea, los exilios por los cuales el pueblo judío, la descendencia de Jacob, podría atravesar en el futuro. Sabemos que Jacob llega a Egipto, permanece allí una cantidad de tiempo y fallece. Jacob le había hecho jurar a su hijo Yosef que no lo iba a enterrar en Egipto, por varios motivos, especialmente porque no quería que a él lo hicieran Avodah Zará. O sea que los egipcios pensaran que él, porque él había traído un gran beneficio a Egipto, el hecho de que él estaba allá, la familia de Jacob, etc., no quería que él lo transformaran a él en algo que fuese un ídolo. Entonces pidió que no lo enterraran en Egipto, sino que lo trajeran a la tumba familiar, que la tumba familiar es la Marata Machpelah. Nos enseña la tradición que Jacob Avinu falleció el primer día de Sukkot, o sea, el 15 de Tishrei. El 15 de Tishrei fue el día en que Jacob Avinu fallece. Sin embargo, la Torá explica que después del fallecimiento de Jacob, demoraron 70 días en su entierro. O sea, 70 días después fue enterrado en la Marata Machpelah. Si vamos a hacer el cálculo del 15 de Tishrei, del mes hebreo de Tishrei, al 15 de Heshvan, que es el siguiente mes hebreo, llevamos entonces 30 días. Al 15 de Kislev llevamos 60 días. ¿No? Y si agregamos del 15 de Kislev 10 días más para llegar a 70, justamente llegamos al 25 de Kislev. Quiere decir que Jacob Avinu ingresó en la Marata Machpelah y fue enterrado allí el primer día de Hanukkah, la primera vela de Hanukkah. Y sabemos que ese día fue el día en que aparece Esav, que no quería dejar que a su hermano lo enterraran en la Marata Machpelah por un problema, por un tema, y los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, y especialmente uno de sus nietos, logra vencer a Esav en una contienda, en una batalla que se da, y lo eliminan a Esav, y por lo tanto el 25 de Kislev también es el día de fallecimiento, de muerte del mal personificado en el mundo por Esav, o sea, el día en que aparece más luz, que hay más luz. De allí que es muy interesante entender que el 25 de Kislev y la Tkufá esta es un momento que se expande, que entrega luz, que proporciona luz. Pero esto no queda solamente aquí. Tenemos otro hito histórico dentro de la gran historia del pueblo judío y las cantidades de años por los que Am Israel ha pasado en el Olam Hazé, que nos dice lo siguiente. El profeta Haggai tiene una profecía. Y la profecía del profeta Haggai dice así. Dice, Be'esrin ve'arba'a latchi'i. El día 24 del mes noveno. El mes noveno es Kislev. Bishnat Shtain le Dariavish. El día segundo de
el año segundo, del gobierno, del reinado de Dariavesh, Hayá devar Hashem beyat Haggai Navi lemor. Vino la profecía de Hashem a Haggai el profeta y le dijo lo siguiente. O sea que el profeta recibió una profecía precisamente el día 24 de Kislev, un día antes de Hanukkah, víspera de Hanukkah, víspera del primer día de Hanukkah, que todavía no era Hanukkah. Hanukkah, desde la época del Naví Haggai hasta que ocurra, van a pasar por lo menos 200 años, todavía Hanukkah no ocurre. Sin embargo, él tiene una profecía en la cual ve que el día siguiente va a tener una fuerza especial. Y dice así, Ko amar Hashem Tsevakot, así dice el Dios de los ejércitos, Sheal na et Kohanim Torah, pregúntenle a los Kohanim Torah, ¿cuál es la instrucción? O sea, nos está aludiendo el profeta Haggai de que los Kohanim van a tener una importancia muy grande justamente en esos días. Después la Nebuá habla obviamente de los Kohanim y del trabajo que ellos tienen en el Bet HaMikdash, en el templo, y por lo tanto indican que va a haber un hidush, una renovación del trabajo de Am Israel a través de los Kohanim en el templo de Jerusalén. Y más adelante la misma profecía dice así, Simuna levavchem, presten atención, dice el Naví en el Perek Bet, capítulo 2, en el versículo Yodhet, dice Simulev, presten atención, Simuna levavchem, min hayom hazeh, desde este día, vamala en adelante, miyom esrim be'arba lachi, desde el día 24 del mes noveno, o sea, del 24 de Kislev, le min hayom asher yusad echal Hashem, desde el día en que fue fundado, en que fue inaugurado el Echal Hashem, el templo de Hashem, Simu levavchem, presten atención, Haot hazera bamegorá, be'adagefem be'atehena, be'arimon bet zait, lo nasa min hayom hazeh habarech. Habla de que ese día en adelante, va a haber preponderancia de una serie de cosas y una de ellas es el Etz Zait, o sea, el árbol de oliva. Está hablando justamente de la inauguración del segundo Bet HaMikdash, como Rashi dice a la Makom sobre ese mismo punto, dice, Asher Yusad Echal Hashem, Sheitchilu Ata Bashniya Leosif al Yesod Harishon, que este día, el día 24, comenzaron a agregar sobre el Yesod de Rishon, Shebanu Bimei Koresh, que habían construido en la época de Koresh. El templo había sido comenzado a construir en la época de Koresh, se interrumpió por motivos de los pueblos que vivían acá que no querían que el pueblo judío construyera su templo, y cuando se vuelve nuevamente a continuar la construcción, ese día es el día 24 de Kislev y en adelante se sigue esta construcción. Eso quiere decir que fue la inauguración, el comienzo de la construcción del segundo Bet HaMikdash, que va a ser también reinaugurado con Tahará, con pureza, precisamente en la época de los Hashmonaim. O sea, tenemos que la luz comienza a aumentar precisamente en estos días, ya sea con Adam Rishon, ya sea con Jacob Avinu y la muerte de Esau, ya sea con la reconstrucción del Beit Sheni, del segundo templo interrumpido por las cartas de odio que los pueblos habían mandado en contra de Am Israel. Pero también estamos hablando previo a los Hashmonaim, previo a la época del Mered, de lo que pasó con los helenistas. Hay en esos días una fuerza especial, que son esos días que estamos viviendo ahora. Una fuerza que va a entregar justamente las bases para lo que los Kohanim macabeos van a hacer en su momento.